Especiales Cristovisión presenta. La vida, queridos cristovidentes, es un regalo, es un don maravilloso que nos da Dios. Es también un derecho que se le está negando a cientos de miles de colombianos cada día en nuestro país. Y nosotros, como cristianos católicos, estamos llamados a defender la vida, a defender ese don maravilloso. Y es en ese ánimo que hemos preparado este especial por la defensa de la vida y los programas de ayer, de hoy y de los siguientes días. Ayer comentamos sobre la parte médica, la parte científica, digamos, la mirada de la ciencia sobre el aborto. Y el día de hoy vamos a compartir la mirada jurídica. Vamos a hablar sobre ese marco legal del aborto, sobre las leyes, y queremos invitarlos para que si tienen preguntas, si tienen también comentarios, pues nos llamen al 747-0710, 747-0710, y los demás teléfonos que tal vez van a poner allí en pantalla. Bueno, para el tema de hoy, como dijimos, vamos a hablar con la doctora Marta Miranda Novoa. Marta es doctora en Derecho en la Universidad de Navarra y es profesora e investigadora de la Universidad de La Sabana. Marta, bienvenida a este especial. ¿Cómo estás? Muy bien, Angélica, y muy agradecida por esta invitación y esta oportunidad de transmitir información tan importante a los televidentes. Bueno, Marta, lo primero es, estamos viviendo una coyuntura o un momento importante. Veíamos en los medios de comunicación diferentes posturas sobre la defensa del aborto o la defensa del derecho a la vida. Veíamos cómo los medios estaban publicando entrevistas, los actores también sus posiciones en respecto al tema, todo porque la Corte Constitucional tenía que tomar una decisión, ¿no es cierto? Y se pronunció hace poco. Yo quiero que tú primero nos cuentes sobre esa coyuntura, por qué se estaba dando esto, cuál es el trasfondo legal de esta historia y cuál fue la decisión que tomó la Corte Constitucional. Bueno, mira, Angélica, primero hay que empezar para poder entender la coyuntura que se presentó. Lo primero que tenemos que tener presente es que parte de una sentencia, que es la sentencia C-355 de 2006, que despenaliza el delito del aborto en 3 circunstancias ya muy conocidas, que son por malformación del feto que haga inviable su vida por fuera del vientre de la madre, en caso de violación y cuando está en peligro la vida o la salud de la madre. Entonces, digamos que en ese contexto, esa sentencia del 2006 marca un antes y un después en la línea jurisprudencial y en el trato del delito del aborto. ¿Cómo era antes y cómo es después? Exactamente. Entonces, digamos que antes de la sentencia se había entendido siempre el aborto como un delito y sigue siendo un delito. Es decir, a veces las personas pueden pensar que porque la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 circunstancias, el aborto es legal en Colombia, y ahí hay un error. El aborto nunca ha sido legal en Colombia. Sigue siendo un delito. Lo que hizo la sentencia C-355 de 2006 fue despenalizar esa conducta delictiva en las 3 circunstancias que acabo de mencionar. Entonces, digamos que a partir del 2006, la línea jurisprudencial de la Corte, que antes había sido en protección, antes del 2006, había sido en proteger a la vida del no nacido, después del 2006 cambia esta línea jurisprudencial, ¿no? Y entonces se desprotege, podríamos decir, la vida del no nacido en esas 3 circunstancias. ¿Qué pasó recientemente? ¿No? Que pues ha sido notorio en los medios de comunicación todo este tema de la decisión que tenía que tomar la Corte. A raíz de unas demandas que presenta la abogada Natalia Bernal,
en las cuales se pide que se eliminen las causales, es decir, ella demanda por inconstitucional el artículo del Código Penal que tipifica el aborto como un delito, con el objetivo de que se eliminen las causales de despenalización. Entonces, claramente esta demanda es admitida por la Corte Constitucional y pues se pronunció, como lo vimos el día de ayer, con un fallo inhibitorio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un fallo inhibitorio? Fáciles. Significa que la Corte no se va a pronunciar de fondo respecto de esas demandas. Ayer, de hecho, salió el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, donde el magistrado Rojas, de hecho, salió y leyó el comunicado de prensa, porque según lo que decía este comunicado, las demandas presentadas por la abogada Natalia Bernal adolecían de algunas irregularidades, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta pues todos estos puntos, la Corte decide no pronunciarse de fondo y se deja, digamos, un poco la cosa como estaba, la cuestión como estaba, porque todos conocimos también, todo esto se filtró a los medios de comunicación, como el magistrado Linares, que era el que le había correspondido la demanda de Natalia Bernal, pues ya tenía hecha una propuesta que era el aborto libre hasta la semana 16 y a partir de la semana 16 aborto con causales, ¿no? Digamos que fue un acierto de la Corte Constitucional haberse inhibido y dejar, digamos, las cosas como venían tratándose desde la sentencia C-355 de 2006. Por eso digamos que el Movimiento Provida ha celebrado esta decisión de la Corte Constitucional, ¿no? Porque si se hubiera pronunciado a favor del magistrado Linares, pues hubieran venido cosas mucho peor para nuestro país. La verdad es que sí, hubiera sido un fallo lamentable y sobre todo también teniendo en cuenta las implicaciones jurídicas del fallo, ¿no? Porque ya miraremos cómo también si hubiera prosperado esa sentencia con el aborto libre hasta la semana 16, estamos invisibilizando totalmente los derechos del no nacido, ¿no? Porque en la discusión, digamos, en el debate, no se habla de que el no nacido también es titular de derechos. Pero explícanos eso un poco más despacio, porque yo no había escuchado que el no nacido tenga derechos. O sea, cuéntanos eso, bueno, con detalle. Digamos que en la legislación nacional e internacional encontramos normas que protegen la vida del no nacido. Como te comentaba hace un momento, antes de la sentencia del 2006, toda la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional había sido en protección de la vida del no nacido. En nuestro Código Civil, en el artículo 91, se dice expresamente que se protegerá la vida del que está por nacer y que además los jueces y quienes tengan el encargo de administrar justicia harán todo lo posible para proteger la vida del no nacido. Adicionalmente, tenemos normas internacionales, como por ejemplo el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice expresamente que se protegerá la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Desde el momento de la concepción. Y luego tenemos la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en donde se dice que se protege al niño antes y después de su nacimiento. Ahora, ¿por qué te menciono estas normas internacionales? Porque estas normas internacionales han sido reconocidas por Colombia y hacen parte de una figura que se llama bloque de constitucionalidad. Es decir, estos artículos que acabo de mencionar harían parte de nuestra constitución política y por tanto son normas efectivamente que protegen la vida del que está por nacer, ¿no? Marta, pero ahí me preocupa algo porque el programa de ayer nos comentaba una de las doctoras que vino que podía suceder que a veces en un proceso de aborto
el bebé o el feto, como lo llamaban según la etapa de desarrollo, el bebé estaba vivo, pero lo dejaban morir. ¿Por qué entonces está sucediendo eso en nuestro país? Si tú me dices que los derechos del no nacido pues se deben proteger más por una legislación nacional, la Constitución y también una internacional, los pactos que mencionas, ¿por qué está sucediendo esto en Colombia? Mira, aquí, digamos, el tema es complejo y hay que hacer varias aclaraciones desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, aunque el aborto, como te decía anteriormente, sigue siendo un delito, las causales que han despenalizado este acto del aborto no se están utilizando en los casos en que la misma Corte, en la sentencia de 2006, decía que se debían utilizar en casos extremos, ¿no? Y podríamos decir también que se está presentando un abuso de las causales. Entonces, que por ejemplo no se tenga en cuenta que la malformación del no nacido, del feto, se haga inviable su vida fuera del vientre de la madre, a veces se interpreta como si fuera una discapacidad. Entonces, pero una discapacidad no hace inviable la vida del no nacido fuera del vientre de la madre, y ahí podemos encontrar que se pueden presentar una serie de abusos. La más, pienso yo, la causal con la que más se han extralimitado ha sido con la de el peligro de la salud mental de la madre. De acuerdo, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, tenemos el caso de Juanse, en donde la madre, ya con 7 meses de embarazo, lo que alegaba era que ese embarazo le producía pues depresión, ideas suicidas, pero resulta que en su EPS, según los medios de comunicación que contaron un poco cómo había sido el proceso de la tutela que puso el papá de Juanse, pues en la EPS de la señora nunca se configuró, o esa clínica nunca dijo que se había configurado efectivamente la causal de peligro para la salud mental de la madre. Claro. Pero resulta que después la señora acude a Profamilia y Profamilia dice que sí se había configurado la causal y procede a practicar el aborto en un embarazo de 7 meses, ¿no?, de gestación. Wow. Y ahora que mencionas el caso de Juanse, que hablamos de ese caso ayer, de ese bebito de 7 meses de gestación, que su papá luchaba para que no se le hiciera el aborto, para que Juanse no muriera, pero al final pues Juanse murió. Yo te quiero preguntar 2 cosas. Uno, ¿qué pasa con los derechos del padre? Porque el padre quería cuidarlo, quería acogerlo. ¿Y qué pasó con esos derechos? Y segundo, si estoy equivocada, tú me corriges, entiendo que el juez como que falló a favor de la vida, el juez de Popayán. Entonces el juez falla a favor de la vida, ¿y por qué Juan se muere? Cuéntanos ahí un poquito de esto. Pues mira, de lo que se conoce por los medios de comunicación, porque digamos hubo emisoras de radio que estudiaron muy bien el caso jurídico de Juanse, y de lo que todos los colombianos nos hemos enterado de este caso, te puedo decir que el juez que conoció la tutela del papá de Juanse emitió, digamos, una orden, una medida provisional diciendo que no se practicara el aborto hasta cuando no se probara la configuración de la causal. Porque para el juez estaba claro que con el dictamen de la EPS de la señora, la EPS dijo no se configura la causal para la práctica del aborto. Entonces ahí es en donde el juez dice no se practique el aborto hasta que se configure la causal, hasta que se pruebe que se ha configurado la causal. ¿Qué pasa? Que la señora acude a Profamilia, Profamilia no tiene ningún problema en decir que sí se configura la causal. Ahí, según lo que se conoció por los medios de comunicación, efectivamente hubo una serie de irregularidades en el dictamen de Profamilia, que yo me imagino que esto
el abogado que está a cargo del caso de Juanse seguirá adelante con todos estos procedimientos legales, pero Profamilia, según lo que se entiende del caso, practica un aborto contraviniendo una orden judicial, ¿no? Contraviniendo una orden judicial dentro de una acción de tutela que sigue en curso, o que seguía en curso, digamos, en el momento en que sucedieron los hechos. ¿Qué pasa ahí? Claramente se han desconocido los derechos del padre, que sí los tiene, y aquí tengo que aclarar que desde el punto de vista jurídico no se ha entendido bien la autonomía de la mujer, ¿no? No se puede entender la autonomía de la mujer como un derecho absoluto en donde nadie puede intervenir, porque efectivamente pues ese hijo no se hizo solo, como lo han dicho en muchas declaraciones, tenía que existir la participación de un padre, y claramente y en nuestro Código Civil está, y hay también jurisprudencia sobre los derechos y obligaciones del padre desde el momento también de la concepción, ¿no? El deber también de cuidado de ese hijo que está por nacer. Entonces ahí hubo un desconocimiento muy grande de los derechos que sí existen, por supuesto, del padre, y también del padre a abogar pues por la vida de su hijo, ¿no? Porque no les costaba nada, eso lo pensamos nosotros, tal vez inducir el parto de un bebé que es perfectamente viable por fuera del vientre de la madre, ya tenía 7 meses, y entregárselo al padre, ¿no? Que estuviera pues en una incubadora el tiempo que hiciera falta, y entregárselo al padre, que es claro que tiene un derecho sobre su hijo, ¿no? Derechos y obligaciones. Claro. Sobre su hijo. Pero bueno, el desenlace fue diferente, tristemente, pero yo sí pienso que este caso tiene que llevarnos a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre la autonomía de la mujer, que por supuesto que hay que respetarla, pero como todos los derechos tiene unos límites, y además que está decidiendo no sobre su propia vida, sino sobre una vida que no es ella y un cuerpo que no es el de ella y que está en su vientre. Sí. Bueno, Marta, antes de ir a una pausa quisiera que me respondieras otra pregunta, y es, en una entrevista yo escuché a una mujer que defiende el aborto decir que sí existe en Colombia el derecho al aborto. Aquí estamos escuchando felizmente todo ese antecedente legal y jurídico que nos cuentas y nos compartes, que se defiende la vida en Colombia. ¿Por qué ella con tanta seguridad afirmaba que sí existe el derecho al aborto en Colombia? Bueno, mira, muchas personas lo afirman por lo siguiente, y es que, como te decía antes, después del 2006, después de esa sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional efectivamente empezó a emitir una serie de sentencias, y en algunas de ellas reconoce el aborto como derecho fundamental en las 3 causales, ¿no? Cuando una mujer acude a practicarse un aborto dentro de esas 3 causales, la Corte Constitucional ha dicho que en esas causales el aborto es un derecho fundamental. Y de hecho se ratifica en esta afirmación en una de sus sentencias más recientes, que es la sentencia SU 096 del 2018, en donde en la parte final de la sentencia reitera que el aborto en las 3 causales es un derecho fundamental. Ahora, desde el punto de vista jurídico, esto tiene una serie de críticas y observaciones, ¿no? Porque la Corte Constitucional no es la entidad facultada para crear derechos fundamentales, y esto es digamos, de rango constitucional. Quienes están llamados a crear derechos fundamentales y regularlos es al Congreso de la República, ¿no? Y por eso es que también en este debate coyuntural se ha hecho tanta mención al Congreso, ¿no? Porque fíjate que en esta sentencia que te acabo de mencionar, la SU 096 de 2018, justamente la Corte Constitucional exhorta al Congreso para que legisle sobre el tema del aborto. Que recordemos también que en esta sentencia tenía la oportunidad la Corte de poner límite de semanas gestacionales a la práctica del aborto, porque esto no quedó en la sentencia del 2006. Es decir, a partir de la sentencia del 2006, la mujer se puede practicar el aborto en cualquier momento del embarazo,
¿no? Un día antes del parto. Un día antes del parto lo puede hacer perfectamente porque la sentencia de 2006 no pone un límite. En la sentencia SU 096 del 2018, la Corte se plantea, ¿no? De hecho, solicitó conceptos de distintas entidades y de distintas universidades para estudiar la posibilidad de poner un límite. Pero en la sentencia, la Corte reitera la idea de no poner límites al aborto, límites en semanas gestacionales al aborto, y un poco como trasladarle ese encargo al Congreso de la República, ¿no? Y exhorta a que el Congreso legisle. Lo que no sabemos bien en la sentencia es si legisle para poner límites o legisle para que el aborto sea libre en Colombia. Bueno, esperemos que sea para poner límites por ahora. Qué interesante lo que estamos escuchando, ¿no es cierto, queridos cristovidentes? Bueno, entonces yo los invito a que continúen con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero no se muevan de ahí, que ya regresamos. Continuamos con Especiales Cristovisión. Bueno, queridos cristovidentes, les damos nuevamente la bienvenida a este programa en donde estamos tratando el aspecto legal del aborto. Antes de ir a la pausa, Marta nos estaba contando sobre si el derecho al aborto es un derecho fundamental o no. Pero tranquilos que no es un derecho fundamental, porque ese es el argumento que usan aquellos que apoyan el aborto, pero no lo es. Marta, continúa con tu explicación, con el ejemplo que me diste sobre la despenalización para que nos quede claro que no es un derecho fundamental. Exacto, es decir, ahora decías, bueno, es un derecho fundamental para quienes apoyan el aborto, pero recuerda que te decía también que la Corte Constitucional le dio un rango de derecho fundamental. Ahora, dentro de las irregularidades de este pronunciamiento, hay que hacer claridad en que despenalizar una conducta no significa convertirla en un derecho. Estamos partiendo de la base de que hay una conducta que está lesionando el derecho de otra persona. Es decir, cuando se dice que el aborto es un delito porque lesiona la vida, el derecho a la vida del que está por nacer, ¿no? Y esa conducta debe ser penalizada. Sigue siendo, digamos, así esté dentro de las tres causales, se sigue vulnerando el derecho a la vida del que está por nacer. Lo que pasa es que, aunque se lesiona ese derecho, esa conducta, que es conducta delictiva, no va a tener pena. Eso es lo que significa despenalizar. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que despenalizar una conducta no la convierte automáticamente en un derecho fundamental, ¿no? En un derecho fundamental de la mujer. Hay un ejemplo muy recurrido y es por el de la dosis personal, ¿no? Entonces, porque se haya despenalizado el consumo de la dosis personal, significa que yo tengo mi derecho fundamental a el consumo de la dosis personal. No, y esto ha sido clarísimo y en ninguna parte ha quedado esto como un derecho fundamental. Lo mismo pasa en el tema del aborto. El que se haya despenalizado una conducta no significa que se convierta o ya la faculte para que se convierta en derecho fundamental. Bueno, Marta, con ese ejemplo que nos has dado de la dosis personal, yo creo que nos quedó clarísimo el concepto y lo que tratabas de explicarnos. Muchísimas gracias. Ahora yo quiero recordar algo que aprendí en el colegio, que decían, tus derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y con esa idea en la mente, yo quiero que escuchemos la siguiente llamada de una persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales. Escuchemos. Bueno, fue un cambio demasiado brusco porque estamos acostumbrados a salvar vidas. En ese momento se llegó a muchas catástrofes de pacientes que iban para la interrupción voluntaria del embarazo. 2012, 2013, que fue cuando se aumentó esa tasa. ¿Qué fue lo que pasó? Que primero los medicamentos los daban los médicos. Después dijeron que no, cuando vieron la mortandad tan grande que se estaba haciendo, después dijeron que no, que me tocaba a mí.
Yo dije, yo no voy a hacer eso. Así me echen, yo no participo en esa cuestión de inducción para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo traumático? Lo traumático es que los bebés a los 23 días ya su corazoncito se está formado y empiezan los primeros latidos del corazón. Cuando la señora va de 12 semanas, 14, 16, 20 semanas, el bebé está completamente vivo. Se demoran porque son bebés que se aferran mucho a la vida. Se demoran más o menos 1, 2, 3, 4 horas para morir. ¿Sí? Los bebecitos que nacen muertos, esos bebecitos tienen la cabecita completamente morada, las espaldas, se le nota al bebé en la carita la expresión de angustia. Se da 2 medicamentos, uno intravaginal y el otro por vía oral, se inducen el trabajo de parto y hacen el legrado y acá. Dentro de la ley, si de 100 mujeres va una mamita, se contempla en la ley las 3 causas del por qué, no hay 2, pero todos eran como método de planificación, porque así lo vieron. No, emocionalmente uno se afecta mucho porque es que uno ve el sufrimiento de la muerte del bebé. A los bebés, nazcan vivos o nazcan muertos, toca pesarlos, toca tallarlos para hacer el acta de defunción. De más de 500 gramos había que hacer acta de defunción. Entonces, ver un bebé en ese estado, pudiéndole salvar la vida, es bastante, sin juzgar a las maneras que tomaron esa decisión, es bastante traumático. Lógicamente hizo el estado de depresión la cosa más terrible porque yo no estaba acostumbrada a eso. Lógicamente mi queja de que yo no cumplía órdenes médicas llegó a los altos mandos. Lógicamente también perdí mi trabajo, que realmente fue por violaciones de niñas con problemas emocionales en el sentido que venían de una depresión muy larga y fueron violadas. Sí vi 2 casos, prácticamente en 2 años no vi 3 casos. Ya. Que fueron realmente violadas por 4, 5, 6 y 2 casos. De resto no. Sí, entonces ya los médicos cuando vieron esa situación de que ya todo el mundo quería abortar, entonces ya empezaron a delegar la cuestión de los medicamentos. Ahorita llegan, le dejan las pastas, tómese ese medicamento y ya. Uy, no, eso era harto. Más o menos yo, por ejemplo, en un promedio así que me fuera bien, que llegara para interrupciones, 5. Sí, 3, 5 llegaban por día. Y en el transcurso, mientras que yo hacía el trabajo de parto y todo eso sin entrenos, más o menos, yo creo que en el mes más o menos unos de 70 a 100 mujeres se le hacían los procedimientos. Nos pongamos en oración. Que haya alguien que realmente allá en el consejo se ponga a investigar hasta dónde se está cumpliendo la ley para que siga su proceso. Pero no podemos permitir que sigan con ese matadero en los hospitales. Los bebés, es impresionante ver a los bebés como nacen. Emocionalmente uno, Dios mío, ¿cómo pueden sacar una criatura de 20 semanas? ¿Cómo? Y el problema es que se hace el aborto en la cama. No es allá en sala de parto, sino en la cama. Hasta que uno vaya y mire que realmente el bebé no esté, porque si está vivo toca correr y todo. Entonces sí me gustaría, en esta denuncia que yo hago, porque eso lo llevo en mi corazón hace muchos años, cómo me gustaría que abrieran los ojos y que nos uniéramos las personas a este llamado de que no al aborto. Bueno, escuchábamos el testimonio de esta enfermera valiente que quería hacer esta denuncia de cómo ella notó un cambio en los hospitales, en el hospital donde trabajaba desde el año 2011, 2012, dice ella. Y ustedes escucharon cómo bebés que nacían vivos y tenían que dejarlos allí unas horas, esperar a que muriera. Escucharon cómo tenía que poner esos tratamientos en contra de su voluntad, cómo también ve que son casos que tratan de ajustarse a la ley, que no son las causales exactas, como ella dice, violación solo vi 2 casos en no sé cuánto tiempo, las otras causales no veía, pero que
doctores, o bueno, no sé, no es para culpar a nadie, pero es lo que ella describe, le ponían que sí aplicaba una de las causales y se estaba dando todos estos procedimientos que la llevaron a una situación emocional muy difícil y a perder su trabajo. Pero ese no es el único caso, aquí tenemos también otra valiente y yo les quiero presentar a Eva María, quien era auxiliar de enfermería. Eva, de verdad que te agradecemos mucho el que hayas venido aquí a acompañarnos, el que quieras hablar. Yo sé que no es fácil, pero hazlo, porque sabes que necesitamos que la gente sepa de eso que está pasando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntame, cuando escuchaste este testimonio de esta enfermera, ¿qué viene a tu mente? Terror porque dentro de las clínicas abortistas hay gente buena también. No todos los que están ahí adentro son malos. Hay personas que tienen diferentes necesidades, como son el personal de salud, y que muchos por muchas razones de la vida no quieren estar ahí, ¿no? No quieren estar ahí, pero tal vez la vida los amarra a ese lugar y no hay forma a veces de salir de ese sitio, por una parte. Sí. Pero también la parte más cruel de todas es precisamente el procedimiento como tal, ¿no? Yo no tuve que vivir algo como lo que ella vivió de ver un niño morir o verlo muriendo ya por fuera del útero, no. Pero yo lo recibía en frascos. Yo tenía que recibirlos en frascos por el número de semanas que generalmente eran embarazos tempranos, pues nos entregaban unos frascos con apariencia de sangre, porque ellos venían como, yo no conozco el procedimiento bien como tal, pero sé que venían licuados, más o menos nos decían, y algunas partículas entre la sangre, habían partículas blancas, que ya se sabía como tal que era el cuerpo, pero no se alcanzaba a distinguir un bebé. Todos sabíamos que era eso porque eso tiene un nombre técnico y el nombre técnico de restos ovulares. De vez en cuando se podía ver una mano o un pie o tal vez partes del rostro, a veces inclusive alcanzamos a distinguir un ojito. Era muy cruel como eso. A mí me tocó vivir eso, pero también me tocó vivir la parte como comercial, ¿no? Esa parte de mercadeo que realmente trae el aborto. Lo que muchas mujeres creen que es un derecho y que alguien está orando con misericordia por ellas, como creen de pronto las personas que apoyan el aborto, que creen que están haciendo un acto bueno por los demás. Realmente es un acto de mercadeo. Es un comercio como cualquier otro, en donde hay una persona que está interesada en vender un producto o un servicio, y ese servicio es el aborto. Bueno, Eva, entonces tú trabajabas en un centro de abortos que has pedido que no revelemos el nombre de cuál era, eso está muy bien. Nos has descrito tus labores, lo que veías, y a ti te empieza a suceder algo anímicamente, te empieza a molestar eso que estás haciendo. ¿En qué momento, por qué sucede esto y por qué no dejabas tu trabajo? Cuando yo entré a una clínica de planificación, no a una clínica abortista. No existía la ley del aborto. Cuando la ley llegó en el 2006, años después, no fue en el mismo año en que se implementó en las clínicas abortistas, sino más adelante. Entonces, en el mismo momento en que se empezó a implementar en la clínica como tal, el ambiente parecía como si hubiera entrado el propio diablo, ¿no? Yo primero trabajaba en un lugar tranquilo, donde había una convivencia medianamente sana, pero después fue todo lo contrario, se sentía como como estratificado todo, como unos arriba, otros abajo, se sentía la discriminación, se sentían otras cosas. Y pues cuando nos presentaron de frente el proyecto de la ley del aborto, pues yo en ese momento supe que yo iba a tener que irme en algún momento. No sabía cuándo, pero sabía que me iba a tener que ir.
como le decía, a veces las personas que estamos ahí estamos amarrados por muchas situaciones, por un salario, por muchas necesidades, por unos hijos, por la enfermedad de los padres de esas personas, de mucha gente. Es que hay tantos casos que no es posible salir de un sitio como eso, es tan fácil como decirlo, y como decir, venga, yo suelto todo y me voy. Entonces, en mi caso, pues lo que en ese momento me amarró era que yo tenía algunas obligaciones económicas que no podía soltar. Y al final, ¿cómo pudiste dejar ese trabajo? Solo por obra de Dios, porque yo todos los días ya llegaba llorando, o desde el solo momento de ponerme el uniforme sentía un peso en la espalda, me sentía muy triste todo el tiempo. Ya no me generaba alegría, me generaba hasta vergüenza el escudo del uniforme. Todos los días le pedía yo a Dios que me sacara de ahí. Y para evadir que no me llevaran al procedimiento como tal del aborto, porque yo de frente no estuve en un procedimiento, pues yo me sindicalicé inclusive, para que, como amarrar las cosas, como para que no me metieran por allá a las salas de cirugía a hacer nada de eso. Y en esa sindicalización, ¿tú intentaste hablar sobre la objeción de conciencia? Siempre tratábamos, pero a nosotros nos decían que solamente el que movía la cureta tenía derecho a hacer la objeción de conciencia, todos los demás no. Y la causal de salud mental la tenía la paciente, pero el personal de salud no lo tenía. Entonces a nadie le importaba si el personal de salud se veía afectado en eso, como era mi caso, que eso me generó enfermedades, depresiones que todavía llevo y que todavía trato de manejar. Y Eva, tú me dijiste que ya no trabajabas como auxiliar de enfermería, y cuando yo te pregunté si querías regresar, me dijiste que no. ¿Por qué? Lo que pasa, a mi modo de ver, es que la ley es tan perversa. No sé mucho de derecho, pero al estar tan cerca de eso la vi tan perversa y tan horrorosa, que creo que a cualquier lugar que yo vaya me van a tener como hacia ese punto, porque mi experiencia radica muy cercano a eso. Así que será muy fácil de que a mí me lleven a unas salas a hacer procedimientos de aborto y tenga que confrontarme con eso. Eso, pues, por un lado. Pero también porque uno no debe prestarse para eso, ¿cierto? Pero si yo estoy tan en desacuerdo con esa clínica, pues tampoco la quiero mucho de referencia. Así que yo tengo un vacío laboral de 14 años porque yo no quiero presentarme con una hoja de vida en la que figure que yo trabajé en una clínica abortista. Claro. Y fue algo que me causó vergüenza, que me confrontó a mí. Tuve que tomar la decisión de ¿qué hago? Y yo dije, yo no puedo con esa referencia, ni siquiera me siento bien presentándome en trabajo. Entonces decidí cambiar de oficio. ¿Y a qué te dedicas ahora? Pues en un inicio empecé con técnico en cocina y ahora trabajo en confección. Bueno, muy interesante. Sí. Pero miren este lado de la historia del aborto que no conocíamos, el personal médico al que se le están vulnerando sus derechos. Porque, como lo decía en un principio, a mí me enseñaron, tus derechos llegan a donde empiezan los derechos de los demás, pero aquí vemos que se están violentando los derechos del personal médico a un punto que las afecta emocionalmente, que las deja sin trabajo, que las hace cambiar de profesión aunque les gustara lo que hacían. Doctora Marta, necesitamos luces en este tema, por favor. Pero antes nos vamos a ir a una pauta, así que queremos que continúen con nosotros porque vamos a ver la luz aquí con la doctora Marta. Ella nos va a ilustrar un poco en este tema. Quédense con nosotros, no se vayan. Continuamos con Especiales Cristovisión. Bueno, queridos cristovidentes, bienvenidos nuevamente a la continuación de este especial por la defensa de la vida, hoy hablando sobre el aspecto legal del aborto.
Y escuchamos en el bloque anterior 2 testimonios muy impactantes y conmovedores a la vez de una enfermera y de una auxiliar de enfermería que tuvieron que dejar sus trabajos, sus labores, porque la carga emocional que sentían era demasiada, de tener que trabajar, ayudar en estos abortos o manejar el fluido y todo esto que quedaba contra su voluntad, contra aquello que creían es bueno y justo. Entonces íbamos a escuchar a Marta, quien es doctora en Derecho, para que nos dé luces en este tema. Y Marta, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la objeción de conciencia para que todos sepamos de qué vamos a hablar? Bien, mira, la objeción de conciencia, lo primero que hay que tener claro es que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el artículo 18? Nos dice nadie está obligado a obrar en contra de su conciencia, ¿no? Y se respetará en todo caso la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la objeción de conciencia? Es un mecanismo que las personas, todas las personas tenemos para desobedecer una norma jurídica, en nuestro caso una sentencia de la Corte Constitucional que nos obligue a actuar en contra de nuestra conciencia. Pero entonces uno podría decir, bueno, ¿pero qué es actuar en contra de la conciencia? Es actuar en contra de mis principios, mis valores, mi ética o mis creencias religiosas, ¿no? Entonces nadie puede ser violentado en su conciencia. Ahora, digamos que lo tengo claro, una persona creyente pues no está de acuerdo con el aborto, entonces va a decir eso atenta contra mis creencias religiosas. Pongamos el caso de una persona atea. Una persona atea que no está de acuerdo con el aborto también puede pues obrar en conciencia, o cómo se dice en ese caso, objetor de conciencia. Por supuesto, porque la objeción de conciencia, y a veces es una mala interpretación de este derecho fundamental, la objeción de conciencia no solamente protege las creencias religiosas, sino también los principios, los valores, una filosofía de vida, ¿no? Entonces, claramente podemos tener un médico o una enfermera o un enfermero que no creen en Dios, que no tienen ningún credo religioso, pero que creen en el respeto de la vida desde el momento de la concepción, ¿no? O les parece que efectivamente debe protegerse la vida del no nacido. Y claramente esa postura ya les permite a ellos ser objetores de conciencia, porque es un principio que ellos tienen, ¿no? Una filosofía de vida en donde ellos genuinamente creen que la vida del no nacido debe ser protegida y respetada. El concepto es claro, pero digamos que acabamos de escuchar el testimonio de Eva María, el testimonio de aquella enfermera anónima, y Eva María lo dijo, la objeción de conciencia aplica solamente para el que tiene la espátula, el espéculo, ¿fue que dijiste? La cureta. Exacto, esas fueron las palabras, es decir, ampararía solamente al doctor. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué está pasando estos casos que estamos escuchando? Bien, bueno, entonces primero hay que hacer una aclaración y es la siguiente. La sentencia que ya hemos mencionado tanto, que es la C-355 de 2006, bueno, dentro de todas las cosas que ya hemos visto, habla también de la objeción de conciencia. Entonces, en esa primera sentencia se dice, la Corte Constitucional dice, que solo pueden ser objetores de conciencia los médicos. No pueden ser objetores los enfermeros, enfermeras e instrumentadores. Entonces se les niega en esa sentencia se les niega a ellos la objeción de conciencia. Cosa problemática. Problemática porque estamos hablando de un derecho fundamental. Exacto. Ese sí es un verdadero derecho fundamental. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esta coyuntura, porque efectivamente empiezan a llegar acciones de tutela, la Corte se pronuncia nuevamente y permite, mediante una sentencia también, permite que enfermeros y enfermeras también sean objetores de conciencia. Entonces, hoy en día, digamos que las personas involucradas en un procedimiento, sea de aborto o sea de eutanasia, pueden ejercer su derecho fundamental de la objeción de conciencia.
¿qué es lo que está pasando actualmente? Que este derecho, que vuelvo a repetir y aquí hay que hacer énfasis, es un derecho fundamental, está siendo visto o mostrado como si fuera una barrera para las mujeres que quieren acceder a la práctica del aborto. De hecho, como lo mencionábamos al principio del programa, con la sentencia que tenía proyectada el magistrado Linares, se veía efectivamente que él decía que una de las barreras para que las mujeres pudieran acceder libremente al aborto eran justamente el acceso a la objeción de conciencia, ¿no? Que una barrera para que una mujer pudiera abortar era que los médicos y los enfermeros fueran objetores de conciencia. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque este es un derecho que hay que proteger a toda costa. Es decir, es una injusticia que se obliga a una persona a actuar en contra de sus principios y de sus valores, ¿no? Sí. Es una violencia que se tiene que hacer la misma persona para actuar en contra de algo que cree firmemente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque la pregunta que sigue a continuación es, bueno, ¿y cómo podemos hacer para proteger ese derecho fundamental? Porque algunas personas pueden decir, bueno, pero es que si yo digo que soy objetor, me pueden despedir de mi trabajo. Sí, de hecho. O me pueden iniciar un expediente disciplinario, etcétera, etcétera. Entonces, ojo porque aquí, digamos que la misma Corte Constitucional ha sido muy clara en que el personal sanitario tiene derecho a la objeción de conciencia y nadie puede ser despedido de su trabajo por ser objetor, absolutamente nadie. No se configura una justa causa para un despido. Entonces, ¿cuáles son los recursos legales? Bueno, pues uno de los recursos legales es claramente la acción de tutela, ¿no? La acción de tutela, que es una acción creada justamente para la protección de estos derechos fundamentales, que es una acción en tiempo que se debe decidir en un tiempo muy corto, porque justamente estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales. En el caso de que una persona vea en riesgo su trabajo, uno podría decir, bueno, en la acción de tutela se me está vulnerando mi derecho a ser objetor de conciencia y mi derecho al trabajo, ¿no? Claro. Porque de todas maneras, si una persona es despedida de su trabajo por haber sido objetor de conciencia, puede demandar por despido injusto y muy seguramente va a ganar la demanda, porque por objeción de conciencia no se configura una justa causa para que ninguna persona sea despedida de su trabajo. Es muy difícil lo que estamos escuchando en este momento, porque por garantizar un procedimiento que no es ni siquiera un derecho fundamental, se están violentando derechos fundamentales de bastantes personas. Pero bueno, hay esperanza, ya saben que está el recurso de la tutela. Yo quiero también invitarlos a que el sector salud se una. Quisiera hacer un llamado para que esto inicie acciones a ver cómo resolvemos la situación. En el programa de ayer, las doctoras mencionaban ginecólogos por la vida colombia@gmail.com. Es un grupo de doctores pro vida que ellas estaban iniciando a conformar. Y yo digo, ¿qué tal si también el personal de salud, como las auxiliares de enfermería, las enfermeras, que no están contentas con esto que les toca hacer, pero no pueden dejar su trabajo, como bien nos lo explicaba Eva María, pues traten de organizarse de alguna forma? Porque, doctora, también es innegable que los hospitales hacen cierta presión en este aspecto, ¿no? Porque me decía la doctora, a veces no están contratando objetores de conciencia. Estamos en un tema álgido, delicado, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay oración, porque hay personas pro vida, porque hay personas que también quieren ejercer su trabajo o su oficio de una forma decente, acorde a sus creencias. Entonces, ya estamos cerrando el programa. Yo quisiera que cada una de ustedes dijera unas palabras finales, lo que quiera compartir con aquellos que nos están viendo. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Eva María. Bueno, yo quiero decirle a todas las personas que trabajan en salud, sobre todo los de enfermería, que uno debe hacer lo correcto siempre, que no hay que prestarse para hacer cosas malas, que hay que buscar la salida, que por más que esté enredado el camino, hay que buscar esa salida y no prestarse para hacerle el mal a nadie.
No hay que olvidar que vinimos para ayudar a la gente que está en dificultades, para hacerle la vida más amable a los enfermos, para ser buenos con los demás. Esa es la función del personal de salud. No hay ninguna razón por la cual uno deba prestarse para semejante genocidio, porque es un genocidio y es un comercio de lo más absurdo que hay. Muchas gracias, Eva. Marta. Bueno, pues mi mensaje, y sobre todo desde el punto de vista jurídico que hemos estado tocando todos estos temas, yo diría que pensemos en los derechos de la mujer, pero también pensemos en los derechos del no nacido. Tenemos que conseguir una solución que sea ganar-ganar, que la mujer esté protegida, pero que el no nacido también lo esté, sus derechos también lo estén. Desafortunadamente, en el debate se ha invisibilizado totalmente al no nacido como sujeto de derechos, y esto es una cuestión delicada. Y no solamente se ha invisibilizado ya al no nacido como sujeto de derechos, sino que ahora se le quieren negar los derechos al padre de la criatura. Entonces pensemos en que hay que tratar de conseguir una solución que sea ganar-ganar, ¿no? En el que todos vean protegidos sus derechos y sobre todo el de la vida, que es el más importante. Bueno, muchísimas gracias a Marta, a Eva María por acompañarnos en el día de hoy, también a la enfermera que dio su testimonio, y a ustedes, queridos cristovidentes, por acompañarnos de parte de todo el equipo técnico de la producción. Les quiero dar las gracias e invitarlos a que nos acompañen mañana, porque seguimos en este especial por la defensa de la vida con otro interesante tema. Hasta otra oportunidad y que Dios los bendiga.